restrictivo. Vamos a pasar primero a ver qué cosa es lo que pasa con un proceso restrictivo. Mirando esta figura que ya es familiar. Esta figura que nos es familiar, miren ustedes, ¿qué podemos ver? A ver, esta señorita de polo verde que nos habla. ¿Qué cosa ves en las tres figuritas? Donde dice enfisema veo que la pared está contraída y separada de la luz. Bueno, explica. Primero, el normal es lo que hay un equilibrio entre la pared y el tejido perivascular, periductal, peritubular. En el segundo, ¿qué ha pasado? Se ha separado el tejido periductal de la pared. Se ha vuelto raro, se ha destruido el tejido. Y entonces el tubo, ¿qué le ha pasado? Como que se ha encogido. En el tercer esquema, ¿qué cosa ves? Una hipertrofia del tejido periductal. Ajá, miren usted cómo está engrosado. Y la luz tubular ha aumentado. Ha aumentado. ¿Cuál es tu nombre? Estefan. ¿Y qué crees que pasa con la resistencia acá? Disminuye. Una primera gran diferencia es que aquí no hay obstrucción de las vías aéreas, por lo tanto la resistencia es normal o menor, porque el tubo se ha distendido. ¿Qué cosa es lo que ha pasado aquí? Se ha engrosado la membrana. Ahí vamos a ver qué cosa pasa con él. Tiene este nombre. A ver, el caballero que está a su lado. A ver, léeme solamente qué entiendes por este nombre. Descríbelo. Aumento de las fibras fibróticas en el intersticio del pulmón. Cuando hablamos fibrosis, ¿qué cosa es fibrosis? ¿Cuál es la fibra que tú dices aumenta? Colágeno. ¿Dónde? En el intersticio. Intersticio del pulmón. ¿Y qué más? ¿En parte del pulmón o en todo el pulmón? Todo. ¿Ya lo ves? Con solo leer el nombre ya puedes describir bastante de lo que vamos a revisar. Tiene alguna sinonimia y tiene algunas características. Aquí tenemos, mira, un caso normal, ya lo discutimos hace y un caso restrictivo. La capacidad vital en este caso es 3.1 y al primer segundo vota 2.8, 90%. No hay obstrucción. Y aquí está para recordar pues lo que vimos el año pasado, los volúmenes y capacidades pulmonares. Y aquí está el aire que cuando yo lleno y boto todo lo que puedo, todo esto, ¿cómo se llama? Capacidad vital. Que es la suma de la se llama capacidad vital, que viene a ser la suma del volumen de reserva inspiratoria, volumen de aire corriente, más volumen de reserva inspiratoria. Esto lo vimos el año pasado. También el año pasado vimos cómo medimos este volumen de aire que no puede ser expulsado, que se llama volumen residual, y se mide por este método de dilución con helio. En la campana ponemos helio diluido en aire y que se le da a respirar al paciente. Y por esta fórmula obtenemos. Y aquí tenemos que los volúmenes y capacidades pulmonares, como también lo repasamos el año pasado, varían en cuanto al sexo, edad y la talla, que no está especificado. ¿No? Por ejemplo, ustedes dos, a pesar que son damas, a pesar que tienen la misma edad, aproximadamente, de repente la talla es diferente, entonces generalmente la que tiene más talla va a tener valores algo mayores. Entonces son las tres características que tenemos del
los volúmenes y capacidades pulmonares. ¿Qué pasa en los procesos restrictivos? Hay una disminución de la capacidad vital, como vemos acá, con un volumen de aire corriente normal o aumentado. Normal o aumentado. Aquí tenemos un corte histológico, alvéolos capilares, y aquí tenemos la pared alveolo-capilar. Esa que está ahí, la pared alveolo-capilar. Este es real. Aquí tenemos un esquema. Aquí tenemos la pared interna, es el capilar. Aquí está el núcleo del endotelio capilar. Núcleo. Y dentro de esto que va, sangre. Rodeando está el epitelio alveolar, epitelio hacia afuera. Aquí está su núcleo. Y entre ambos existe un espacio que es el espacio intersticial y que en esta zona tiene un poquito de colágeno. ¿Está claro? Es el esquema. ¿Qué cosa es lo que vemos aquí? Que todo está lleno de colágeno. O sea, todo el intersticio, en lugar de haber líquido intersticial, ¿qué cosa hay? Colágeno. Eso se llama fibrosis pulmonar difusa. ¿Cuáles van a ser las características de esta fibrosis? Disnea, o sea, la sensación de falta de aire con ventilación rápida y superficial. Ya dijimos, reducción de los volúmenes y capacidades pulmonares. A un segundo, el volumen expiratorio, como no hay obstrucción, puede estar normal o aumentada. Normal o aumentada, la resistencia va a estar normal o baja. Como está tan engrosado el pulmón, la distensibilidad va a ser más difícil. La presión intrapleural muy negativa, eso no lo explico porque es un poco complicado. Hipoxemia, hay un desequilibrio. Ustedes saben, un desequilibrio entre la ventilación y la perfusión que trae como consecuencia falta de oxigenación, hipoxemia. Difusión disminuye, esa pared engrosado, entonces el oxígeno que pasa de aquí al otro lado tiene más dificultad. ¿Se acuerdan el año pasado quién tenía más dificultad en pasar esta pared? El oxígeno. ¿Por qué característica? Por la solubilidad. El CO2 puede estar normal, inclusive hasta baja, y la resistencia vascular pulmonar aumenta. Entonces, aquí vamos a tener una característica que va a tener la fibrosis. Engrosamiento de la membrana y el coeficiente de difusión disminuye. Vamos a recordar un poquito más de este coeficiente de difusión. Esa pared, que es la membrana alveolo-capilar, separa el alveolo del capilar. El oxígeno pasa de aquí al otro lado y el CO2 en sentido inverso por gradiente de presión o concentración. Cuando a ambos lados se igualan las presiones, el movimiento cesa. Es la característica del transporte pasivo. Pero ¿qué pasa específicamente cuando esa membrana se engruesa? Ahora es así, y después se pone así, se pone así. Por eso que hemos visto, por la presencia de colágeno. Entonces, ¿quién de los dos tiene dificultad? ¿El oxígeno o el CO2? El oxígeno, porque su coeficiente de solubilidad es 24 veces menor que para el CO2. Entonces, cuando desaparece engruesa el CO2, dice, no importa,
yo lo atravieso bien. En cambio el oxígeno es un problema. ¿Se acuerdan? Dijimos eso. Ese es el problema. Entonces, cuando hay esa fibrosis, el problema es la hipoxia. Ya el oxígeno no puede pasar fácilmente de aquí al otro lado. Otro que vamos a recordar es esto. Ahora nuestra delegada ha venido tarde y corriendo, ¿no? Ya se disculpó, pero lo menciono solamente por el hecho. Llega y seguramente ha venido así con su mochila y todo. ¿No es cierto? Por lo que ha corrido, el peso que ha traído, etc. Ahora le pediríamos a ella misma que remedie eso. Y ella seguramente va a hacer lo mismo, pues. Y como es una buena artista, va a hacer igual como presentó. La primera escena la vamos a llamar A, cuando ahora ella llega a las 8, A. Y ahora que le simule, le decimos la escena B. ¿En cuál de los dos casos la señorita Quispe está hiperventilada? ¿Quién ha dicho B? Muy bien, ¿tú? ¿En A o en B? B. ¿Y tú? En los dos. ¿Tú? ¿Tú de chompa de cara? Ah, muy bien. El caballero que está ahí en... ¿Tú? ¿Sí? Ah, el caballero de atrás. Ah. La señorita. Bueno, entonces por mayoría, A. Qué bueno sería la medicina así, ¿no? Hiperventilar. ¿Recordamos qué cosa es normoventilación? ¿Alguien recuerda qué es normoventilación? ¿Ustedes están normoventilando, no? A ver, ¿recuerda qué cosa es normoventilación? Es la cantidad de aire que entra o sale de los pulmones en un minuto y satisface la demanda metabólica. Entonces la señorita Quispe, cuando en la escena A entró corriendo y ¿está satisfaciendo la demanda metabólica o no? Claro. Sus músculos están consumiendo más oxígeno, están produciendo más CO2, tiene que tomar más oxígeno de la atmósfera, tiene que botar más CO2 al ambiente. En la situación B, está simulando. ¿Qué está pasando con sus músculos? ¿Ha incrementado su trabajo? No. ¿Está hiperventilando? Sí. Entonces ganó la señorita de verde, que fue la única que dijo que era el caso. ¿Ves? Tú también, creo, no estoy muy seguro. Entonces, ¿qué significa hiperventilación en ejercicio? Vamos a suponer que yo estoy en una faja ciega
Y para recorrer a una velocidad de 30 kilómetros por hora, debo respirar, por decirle, 20 litros por minuto. Cuando empiezo a tener esta enfermedad, respiro 25 litros. ¿Y qué pasa? ¿Quién se diagnostica que estoy hiperventilando? Mi CO2 empieza a bajar. Acuérdense que el indicativo de hiperventilación, ¿cuál es? Hipocapnia. Cuando se hace más grave, no solo baja mi CO2, sino mi oxígeno también empieza a caerse. Por eso dice hipoxemia. Cuando es más severo, inclusive vengo en reposo, ya no necesito someterme a ejercicio, tengo hipoxemia, y seguro la indicación de hipoxemia es cianosis. Y cuando es más grave, vengo así y en reposo y estoy hiperventilado. Esos son los estados de gravedad del caso. ¿Cómo podemos ayudarnos en el diagnóstico? Muy simple, haciendo fisiología. ¿Qué es lo que normalmente hay en este ambiente, en este alveolo? A ver, imagínate que este sea tu alveolo. A ver, Mickey. Este sea tu alveolo. ¿Qué es lo que tienes dentro de tu alveolo? ¿Qué gases tienes? Uno. Oxígeno. CO2. El año pasado dije que eran 4 los gases básicos. Oxígeno, CO2, está ahí muy bien. Nitrógeno, fuerte, vapor de agua. Son los 4. Si yo entro ahora, en lugar de respirar aire, o tú, Mickey, en vez de respirar aire, te pongo a respirar oxígeno puro. De los 4 gases que describimos hace un momento, ¿qué va a pasar? ¿Va a haber CO2? Sí, porque el CO2, la sangre sigue dando CO2. ¿Va a haber vapor de agua? Sí, porque las vías aéreas siempre humedecen. ¿Va a haber oxígeno? Sí. ¿Va a haber nitrógeno? ¿Por qué tienes nitrógeno en tus pulmones? Porque hay nitrógeno en la atmósfera. ¿Por qué tienes monóxido de carbono en tu sangre? Porque hay monóxido de carbono en la atmósfera. Entonces, si ya yo respirando oxígeno puro ya no abastezco nitrógeno, entonces estoy reemplazando el nitrógeno por oxígeno. Entonces, al aumentar la presión de oxígeno acá, hay tanta fuerza de oxígeno que pasa fácilmente al otro lado y desaparece la hipoxia. ¿Está claro? ¿Y cómo puedo medir esto? Dando a respirar una mezcla de aire con monóxido de carbono. Existe un detector de monóxido de carbono que fácilmente mide la variabilidad del CO2 cuando pasa al otro lado y que nos sirve para patrón de estudio. Tenemos algunos ejemplos. Ajá.
Y aquí se debió haber movido este otro. Ahí. Después regresamos acá. O mejor acá. Entonces este es un caso de restricción. ¿Qué otro caso de restricción es? Imagínense que todo un lóbulo y los alvéolos como este, que en lugar que tenga aire se llena de pus. ¿Va a haber intercambio gaseoso? No, porque aquí ya no hay aire, hay pus. Y tú no vas a cambiar oxígeno y CO2 con pus. ¿Y saben qué cosa es pus? ¿No es cierto? Y si todo un lóbulo está ocupado, ya no puedes cambiar. Está todo ese lado restringido. Eso es lo que tenemos aquí en una neumonía. En una neumonía. Aquí está. Neumonía, lóbulo derecho superior. ¿Qué otros casos? Quistes. Imagínense usted que un campo pulmonar, acá haya una bola tremenda, por ejemplo un quiste hidatídico. O varias de quiste hidatídico. En vez de que sea esa bola un quiste, que sea un absceso. ¿Qué es un absceso? Una bolsa con colección de pus. O metástasis. Por ejemplo, tiene un CA de cuello uterino, un CA de colon o de lo que sea, y hace su metástasis al pulmón. Entonces, aquí se va a llenar de bolitas de metástasis. Todo se siembra de bolitas. ¿Está ocupando lugar? Sí. ¿Está restringiendo el campo? Sí. Entonces vamos a tener un grupo de enfermedades restrictivas como esta. ¿Qué cosa también puede ser restrictivo? Esto que está. Cuando el espacio pleural de real, de virtual, se hace real. ¿En qué caso tenemos? Cuando por alguna razón entre ambos espacios se llena de aire. Entonces, ¿qué pasa cuando entra aire? El pulmón se colapsa, se arruga, si quieren me permite el término. Ya no funciona. Cuando es en ese espacio pleural, aparece líquido que puede ser un exudado, que es pus, o un trasudado, que es casi un plasma, o que aparece sangre, por ejemplo un accidente de tránsito, o cualquier otro tipo de accidente que se le rompe usted una costilla. No se puede que se rompa la costilla y los vasos que van por debajo de la costilla también se rompen. Entonces la sangre empieza a vertirse al espacio. Entonces poco a poco ese espacio se llena de sangre. Vamos a tener un hemotórax. O puede también contaminarse con aire. Neumotórax mixtos. ¿Se está restringiendo el campo pulmonar? Se está restringiendo el campo. Aquí tenemos pus que está ocupando toda la base del pulmón derecho. Todo se ha colapsado y se ha llenado de pus. Aquí tenemos lo que es neumonía. Aquí mire, todo el pulmón se ha llenado de aire, neumotórax. Este es otro tipo de manifestación. El pulmón izquierdo no ha crecido lo suficiente, hipoplasia. Y aquí están en forma resumida
las causas restrictivas. La que primero describimos fue nuestra número 5, las enfermedades intersticiales. Hablamos de fibrosis pulmonar difusa, que puede producirse así, sin saber la causa, puede ser por fármacos, puede ser por venenos, puede ser por rayos X. Lesiones que ocupan espacio, ya vimos quistes, abscesos. Ya vimos enfermedades de la pleura, enfermedades de la caja torácica, el jorobado. ¿Qué cosa es el jorobado? Ahora ya casi no se ve mucho. El jorobado es un tipo que solamente lo viste en película o en la vida real, es un tipo cuyo tórax, en vez de tenerlo así como lo tenemos nosotros, el tórax se le ha encorvado y puesto todo con la cabeza por acá y tiene una jiba. Esto generalmente se presentaba antes frecuentemente cuando la tuberculosis no era tratable. Entonces tenemos acá que la columna vertebral normalmente es así. Acá están los cuerpos vertebrales. Y los pulmones, un pulmón está acá. Antes con la tuberculosis pulmonar, después de que afectaba el pulmón, afectaba los huesos de la columna. Entonces los huesos, miren por favor, iban tomando este aspecto tubercular. Entonces obviamente ustedes ven que esto se va encorvando. Entonces la espalda, que como debería ser normalmente, aquí está la columna lumbar intacta, ¿no? Esto se va encorvando y va terminando en una columna así. Aparecía esa aquí. Aquí tenemos otras causas, como por ejemplo otras variables, ¿no? Y también puede producirse estos restrictivos por alteraciones de esto, poliomielitis y Guillain-Barré. Eso de la última clase tenemos algo más explicativo. Y ahí brevemente ya terminamos restrictivo y ya dejamos para la próxima reunión el vascular. ¿Alguna pregunta, comentario? ¿Nada?